hermoso poder orar entre hermanas, compartir nuestras cargas. Seguro que todas traemos cargas, pero recordemos, como dice la palabra, echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Él tiene cuidado de nosotras y ahora dispongámonos a aprender. Él está encargándose de esos asuntos que nos tienen preocupadas. Seguimos con nuestro diplomado hermoso. El diplomado Mujer crece más y estamos haciendo un acróstico. Vimos con la letra C la palabra crecimiento y vimos el testimonio de una mujer, Marta de Betania, que la vimos chaparrita y luego va creciendo. Y aprendimos que para crecer pues no hay nada como la relación con nuestro Dios, ¿verdad? Es a través de la relación con nuestro Dios como se va dando ese crecimiento espiritual. Después, la semana pasada con la letra R vimos la palabra renovación, ¿verdad? Renovación. Bueno, y entonces con la palabra renovación vimos ¿qué testimonio? Una que se llama muy feo porque ni siquiera tenemos un nombre. La mujer adúltera, ¿verdad? Ok. Ustedes no vean lo que estoy haciendo. La mujer adúltera, qué historia tan fuerte, pero aprendimos que para renovarnos necesitamos llegar a ese quebrantamiento, que no hay renovación si no nos quebrantamos delante del Señor, que necesitamos pasar por esa humillación y que cada una decidimos qué tan al fondo queremos llegar, ¿verdad? En esa humillación, cada una decidamos mejor no llegar tan lejos, sino así mejor mantener siempre una actitud de humildad delante del Señor, reconociendo no soy perfecta, hay cosas en mí que necesitan ser cambiadas, confesión de pecados, aprendimos esto y en esta humillación recibimos el perdón de Dios, porque la renovación pasa no solo por el quebrantamiento, sino por el perdón de nuestro Dios, que es lo que nos restaura, es la medicina que necesitamos para poder seguir adelante. Y luego pasamos por la restauración, que es lo que el Señor nos da, porque nos da una nueva mentalidad, nos pone una nueva etiqueta aquí en la frente, una nueva identidad, nos ayuda a vernos de manera diferente, nos dice que somos perdonadas, que somos más que vencedoras, que somos sus hijas, que nos ha llamado con propósitos. Pero ahora vamos a ver uno nuevo, y con la letra E, una nueva parte de nuestro acróstico, ¿verdad? Estamos con CRE. Hoy vamos a ver la palabra enseñanza. Estamos siguiendo el mismo acróstico que usó mi esposo para su congreso Crece que tenemos cada año. Son las mismas palabras. Claro, nosotros lo estamos aplicando no a la iglesia como lo aplica mi esposo en el congreso Crece que hace para los pastores, sino lo estamos aplicando nosotros a la mujer. Por eso estamos usando testimonios de mujeres. Entonces hoy nos toca con la E, la enseñanza. Y vamos a tener aquí unas cosas bien especiales que nos va a decir el Señor. Vamos a orar para pedirle que nos hable. Señor bendito, queremos suplicar en esta mañana que tú nos hables. Tú sabes por qué nos has traído, a las que ya estamos aquí presentes. Tienes algo muy especial que decirnos seguramente a cada una. Y te suplico que hoy, Señor, tu palabra venga a motivar nuestros corazones para crecer en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces con la letra E. Ya ven que les he traído fotos ahí peculiares, ¿no? La mujer más alta del mundo, luego la mujer más chaparrita. Hoy tengo otra foto. A ver, ponme la foto, hija. A ver a qué le suena. Ella será la mujer más ¿qué? La más delgadita, la más viejita, la más ¿qué? Con más personalidad. Bueno, les voy a decir quién es. Ella es la mujer más inteligente del mundo. Dice el libro de récords Guinness que tiene el coeficiente intelectual más alto del mundo, esta doñita. Miren, el promedio de coeficiente intelectual, si saben cuál es esto, ¿verdad? Es una prueba que se aplica a las personas para ver sus puntos de inteligencia y bueno, para todos nos medimos los seres humanos hasta en eso, ¿verdad? Y entonces el coeficiente intelectual promedio de las personas en este mundo está entre 90 y 110. Si tenemos menos de 90, ay, bueno, pues es que no captamos muy bien, ¿no? Mira, a veces eso no está tan feo. No ser muy lista a veces está padre porque sufres menos, te das cuenta de menos cosas y vives en la boba, ¿no? Pero bueno, el 90 y 110 es el promedio más o menos del
coeficiente en el mundo. Una persona que ya se pasa de 140 ya se considera un genio. El famosísimo Albert Einstein, reconocido como un genio, y también este otro famoso, Stephen Hawking, que murió hace poco, ambos tenían un coeficiente de 160 puntos. 140 ya es genio, bueno, ellos tenían 160. Hay un coreano que se llama Kim Un-jong. Él es reconocido por el libro de los récords Guinness como el hombre más inteligente del mundo y él tiene 210 puntos. Ahora bien, la persona reconocida por este libro de récords Guinness con el coeficiente más alto del mundo es una mujer. Aquí está la dama. Su nombre es Marilyn von Savant y posee un coeficiente de 228 puntos. La muchacha, o sea, tiene el doble, más del doble que el promedio normal de las personas. Miren, ella es una escritora y va por todo el mundo dando conferencias. Nació en 1946, ya está viejita. Creo que todavía vive, eso no alcancé todavía a definirlo, pero creo que todavía vive. Pero fíjense que así tan inteligente y con ese coeficiente intelectual, la verdad es que no le salieron las cosas tan bien en el inicio de su vida. A los 16 años ya estaba casada y para los 19 años ya tenía 2 hijos y 2 exmaridos. ¿Qué tal? Ni tan lista, ¿verdad? O a lo mejor sí fue tan lista que dijo, te me vas chiquito, quién sabe, pero... Y así tan inteligente como es, ¿qué creen? Nunca hizo una carrera universitaria. Yo estaba leyendo mucho sobre genios, ¿no? Y los casos así. Hay otra lista que se llama Scholar, que también hace una lista de las 10 personas más inteligentes del mundo. Y allí solamente hay una mujer, no es ella, pero es como diferente lista esta. Pero en todos los casos, excepto uno, desde chiquitos manifestaron su genialidad y eran niñitos que ya para los 10 años ya estaban en la universidad y que estaban haciendo sus maestrías y sus doctorados y cosas así. Esta mujer, por el contrario, no hizo una carrera universitaria, solamente hizo algunos cursos de filosofía y nunca pudo terminar una carrera precisamente porque tan jovencita se vio abandonada por estos 2 hombres con 2 hijos y tuvo que trabajar muy duro para sostenerlos porque no viene de una familia rica. Así que tuvo que trabajar muy duro para sostener a sus hijos hasta que ellos sí pudieron ir a la universidad, pero no hizo entonces esta carrera. Pero ella dice que aprendió más bien de la vida que de los libros. Y se considera a sí misma una autodidacta. Es muy culta, sabe mucho, da conferencias por todo el mundo, es escritora, pero dice que ella aprendió más bien de la vida. Y expresa que sabe que su cerebro no es perfecto. Reconoce que no es buena, por ejemplo, en cosas de matemáticas, como estadística y fórmulas matemáticas. Y también dice que no tiene una memoria fotográfica, así que se acuerda de las cosas también. Pero dice que su verdadero fuerte consiste en el análisis objetivo de ciertas cosas, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Y acerca de eso es de lo que da ella conferencias en el mundo. Bueno, pues esta señora está reconocida por el récord Guinness como la mujer más inteligente del mundo. Hay otra foto de otra mujer que traigo ahí. Esta es otra mujer genio. Esta es la que está reconocida en la otra lista que les digo. Ella tiene un coeficiente intelectual de 170 y la consideran muchos la mejor jugadora de ajedrez del mundo, incluso que cualquier otro hombre. Es la única mujer incluida en el ranking de la organización estadounidense que se llama Super Scholar, de las 10 personas vivas más inteligentes del mundo. Esta lista está encabezada por un hombre, por eso esta lista no nos gusta tanto, mejor preferimos la de los récords Guinness, ¿no? Ahí en esta otra lista hay un australiano que se llama Terence Tao y dice que tiene 230 de coeficiente intelectual, mientras que esta Savant tiene 228. Por 2 se me hace que les dio una lana para que, por 2 puntitos, pero nos quedamos con esta idea, ¿no? Es la mujer más inteligente del mundo. Ahora yo le pregunto a todas las aquí presentes, ¿qué tan inteligente eres tú? A ver, no sé si les han hecho, ¿alguna aquí le han hecho la prueba esta del coeficiente intelectual? ¿A ti sí? ¿Y cuánto te sacaste, Maru? Elevado. ¿Elevado?
Sí, pero no lo... tengo un coeficiente intelectual elevado, pero no lo sé canalizar a donde debo canalizar. Que dice que le dijeron que tiene un coeficiente intelectual elevado, pero que no lo sabe canalizar. O sea, te dijeron muy bien y tache. Ah, sí. ¿Y cuántos puntos te sacaste? ¿Se puede saber? 9.6. No, espérate, es que pues, quién sabe qué tenga que ver con esta lista. Se me hace que es otra manera de medir, ¿verdad? ¿Tú, Maísa, también te lo hicieron? ¿Y cuánto te sacaste? 113. 113. Ah, Maísa, vas pa' genio que vuelas. Ok. Mi campo fuerte es la memoria. La memoria es tu campo fuerte. Visualizar personas. Visualizar. Los nombres, Más como memoria fotográfica que dice esta Savant que ya no tiene. ¿Y tú también, Lizzy? A ver, ¿y cuánto te sacaste? 120, pero me lo hicieron de niña. 120. Y te adelantaron en la escuela porque... Órale, a mí nunca me lo hicieron, pero yo creo que yo sí me sacaría como 170. Pero digo, es mi opinión, ¿verdad? Es mi humilde opinión. Ay, bueno. ¿Alguien más quiere darnos sus testimonios? Miren, segurito, las que nos lo dijeron que sí se los hicieron, salieron altas. Y seguro por ahí hay una que se lo hicieron y salió bien baja y no nos quiere decir. Pero no le vamos a sacar la sopa. Ok, quédese así, no nos cuente. Pero, ¿qué tan inteligente eres tú? A ver, Rosario, tú sí nos quieres decir. A ver, cuéntanos. Ah, bueno. La verdad es que, miren, ¿saben quién Coleman Howard Gardner nos salvó con esa teoría de las inteligencias múltiples? Porque si en esta prueba se mide como la capacidad matemática y lógica. Pero hay otro tipo de inteligencias, dice Gardner. Entonces, ahí ya salimos salvadas todas. Ok, a lo mejor no soy muy buena en esas áreas y en esa prueba del coeficiente intelectual salgo bien baja y ya me siento bien bruta, pero no, resulta que hay otras inteligencias en las que yo puedo destacar tal vez, ¿no? Bueno, ¿cuántas medallas y reconocimientos te has ganado por tu inteligencia? ¿Qué tantos títulos y grados académicos has obtenido? ¿Qué tanto sabes? Bueno, la verdad es que a mí sí me gustaría ser más inteligente, ¿no? A todas nos gustaría ser más inteligente. Y fíjense que sí se puede desarrollar la inteligencia, ¿sabían eso? Yo pensaba que no se podría, ¿no? Que era así como, pues no sé, como la nariz con la que naces y esa, pues solo que te la operes, la cambias, ¿no? Y que pues la inteligencia es la que te dieron cuando naciste y que ya no se podía llegar a ser más inteligente, pero resulta que sí se puede desarrollar, así como un músculo que puedes hacer que esté más firme o que esté más choncho, así como los hombres que levantan pesas. Se puede con la inteligencia hacer algunas cosas. Hay ciertos hábitos o ciertos comportamientos, ciertas actitudes que nos pueden ayudar a ser más inteligentes. Nuestro cerebro puede ser entrenado, lo podemos poner así entre comillas, entrenado, así como un músculo, para ser más inteligente. Con prácticas como, y tengo aquí algunos ejemplos, ustedes lo han escuchado, jugar retos mentales, como el cubito Rubik, nos ayuda a entrenar el cerebro. Los sudokus, los juegos de memorama, los crucigramas, juegos de retos mentales son buenos. Se los receto, hermana. También para que aquel alemán no nos vaya a venir a agarrar acá desprevenidas y al rato ya no sepamos ni cómo se llaman nuestros hijos, ¿verdad? Sí se acuerdan de este señor que trataba con tanto cariño a su esposa, mi vidita, cariñito, chulita, preciosa. Y le dice un amigo, oye, qué cariñoso eres, ¿cuánto quieres a tu esposa? No, es que ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, hay que estar entrenando el cerebro, ¿verdad? Jugar retos mentales. También podemos aprender, por ejemplo, un nuevo idioma para mantener el cerebro desafiado. Y esto del lenguaje es una parte muy importante de nuestro cerebro, entonces nos hace mantener forzado, desafiado el pensamiento. Metas a estudiar algún idioma. No necesita irse a un curso. Ahora hay muchos en línea, gratis. Pues aprenda palabras, vocabulario, aunque no aprenda jamás el idioma completo tal vez, pero la cosa es mantener ejercitado el cerebro. Aprender a tocar un instrumento.
esa es otra, pero ahí sí yo creo que sí se requiere esa parte de la inteligencia musical, como decía Howard Gardner, ¿verdad? Porque yo sí de verdad lo intenté con la guitarra, le hice y nomás no. Pero pues bueno, también aprender a tocar un instrumento. Es interesante que dicen que los músicos padecen menos estas enfermedades de demencia senil. Los músicos y los físico-matemáticos tienen la misma capacidad. Sí, es que están usando una manera, están usando su cerebro de una manera especial el músico al tocar el instrumento y leer la música, y entonces esto les ayuda a mantenerse. También tú eres música, ¿verdad, hija? Sí. Bueno, pues palomita. Bueno, esto otro, memorizar. Memorice cosas. Pues qué más nosotras que somos creyentes memoricemos versículos bíblicos. Eso es maravilloso para desarrollar más nuestra inteligencia, mantener nuestro cerebro activo. Memorice versículos, póngase tarjetitas, una semana un versículo y que sea su versículo de la semana hasta que ya el fin de la semana usted ya se lo sabe completamente de memoria. Y la siguiente semana otro y otro. Sí, Maru. Mi mamá tiene una agilidad mental muy ¡Qué elevada. bella! Pero ¿sabes por qué? Porque ha jugado cartas toda su vida. Ya la echaron de cabeza, hermanita. Ella se va a los casinos, a las apuestas. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero le gusta jugar cartas. Sí es cierto que estos de canasta y todo esto nos tienen haciendo cuentas ahí. Digo, no es que yo juegue, ¿verdad? Pero se mantiene uno haciendo cuentas y cuentas. No, pero sí me gusta. Perfecto. Qué bonita, mi hermanita. Bueno, entonces memorizar, tomar cursos, hay que escribir tomar cursos ¿de qué? Pues de todo, y con lo que nos encantan las mujeres, cursos de nutrición, de cocina, de las nuevas pulseritas de no sé qué, cursos de qué más hay, cuénteme, de cerámica, de flores, de oratoria, tú, de acuarela, de pintura, de tejido, de canto. Fíjese que en el tejido sí va uno como usando el cerebro, ¿verdad? Tienes que ir contando y no sé qué. ¿Qué más? A ver, cursos de cocina. De cocina hay tantos, que la cocina francesa, que la repostería, que las ensaladas, que los veganos, que los celíacos, que los diabéticos. De uñas, de hacer uñitas, Toñita. Cursos de superación personal, no, esos no. No. ¿Y qué tal nosotras? Cursos aquí en ORED, diplomados que tomamos, ¿verdad? Nos ponen a estudiar. Nosotras como cristianas, la verdad que ni cuenta nos damos, pero estamos teniendo muchas oportunidades de mantener nuestro cerebro ágil. Nos ponen a aprendernos versículos aquí en la iglesia, ¿no? Luego tomamos el curso de discipulado y la zafra y el camino de Maús y venimos a las mujeres y estamos leyendo y haciendo nuestros devocionales. Estamos usando el cerebro. Gracias a Dios tenemos esas oportunidades. Los acrósticos que nos pone el Paz. Bueno, y aparte, para tener nuestra inteligencia ágil, pues otros hábitos como hacer ejercicio, alimentarnos sanamente. Hagamos ejercicio, el que podemos según la etapa de nuestra vida. Alimentémonos sanamente. Estaba leyendo que consumir chocolate oscuro es bueno para la inteligencia, porque hace que el cerebro produzca dopamina, la que permite aprender más rápido y recordar más. Adicionalmente, el chocolate tiene antioxidantes que mejoran el funcionamiento del cerebro. Cierto tipo de alimentos también. Yo les hice una vez una lista. Creo que el plátano también nos ayuda a comer plátano, para la semilla, las almendras. Pues investiguemos. Esas también adicional, ¿no? Investigue, desarrollando más la inteligencia, qué alimentos, qué forma, qué hábitos le ayudan a mantener su cerebro más ágil, a ser más inteligentes. Pues todas queremos ser más inteligentes. A mí me gustaría que me pusieran, ay, mire qué rico, que me pusieran en el libro de récord Guinness como la mujer más inteligente. ¿A quién no le gustaría? Bueno, podemos ir creciendo en esto. Aunque es imposible saber absolutamente todo lo que se tendría que saber en este mundo y dominar a profundidad todos los temas, sí podemos desarrollar nuestra inteligencia. Eso no es imposible, y al tiempo que entrenamos nuestro cerebro podemos hacer crecer nuestros conocimientos si estudiamos, leemos, tomamos cursos, observamos. Así que no nada más vamos a ser más inteligentes, sino vamos a saber más cosas. Qué bonito, ¿no? A mí sí me gustaría
saber un poco más de todo, tener un poco más de todo esto, ser más inteligente, tener más conocimiento, me encantaría. Pero creo que lo que a mí más me gustaría es conocer más y más a Dios y ser más sabia para vivir, ¿no? Porque ¿de qué nos serviría ser tan inteligentes y saber mucho si no conocemos a Dios y no somos sabias para vivir? Eso es a donde nos vamos encaminando con esta plática de esta mañana. Ya sabemos que el conocer a Dios y el ser más sabias para vivir no lo da ni la mucha inteligencia, ni los muchos conocimientos, ni los muchos títulos. Eso solo proviene de que nos relacionemos con Dios. El ser más sabias, el conocerlo más, solamente lo vamos a obtener relacionándonos más con Él. Vea cómo en cada uno de los pasos que hemos llevado para nuestro crecimiento como mujeres, el hilo conductor es nuestra relación con Dios. Marta de Betania necesitaba tener más relación con Dios. La mujer adúltera necesitó someterse delante de Dios en esa relación nueva que estaba estrenando con Él. Dice Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De eso se trata el asunto. Mire mi hermanita, qué bonita. ¿Qué edad tiene usted, hermanita? 88. No me lo quería decir, mire, 89, 88 ya va, como dicen, entrados a 89. En diciembre cumple 89 mi hermanita y qué hermoso que ella pueda decir, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Acá tengo una muy jovencita, ¿tú cuántos años tienes, hijita? 15 años, imagínese. Pues también mi nena que diga, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y de dónde empieza la sabiduría? ¿Se acuerda usted cómo dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, ¿quiénes son? Los tontos, ¿verdad? Bueno, pues el principio de la sabiduría es la relación de amor con Dios, el temor de Jehová. Igual lo dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, pues esta mañana vamos a estudiar otro testimonio. Ahora van a ser dos mujeres del Nuevo Testamento. Es el testimonio de Loida y Eunice, la madre y abuela respectivamente de Timoteo. ¿Se acuerdan de Timoteo? El famoso Timoteo al que Pablo le escribe 2 cartas. Timoteo que llegó a ser un pastor, comenzó muy jovencito como un discípulo de Pablo, pero llegó a ser un pastor, para reflexionar acerca de la importancia de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para nuestro desarrollo espiritual. El tema de hoy es el conocimiento de la palabra de Dios, porque estamos con la letra E, enseñanza, lo que tenemos nosotros que aprender y lo que tenemos que enseñar a otros. Les leo lo que nos dice la Biblia acerca de estas dos mujeres. Encontramos en 2 de Timoteo 1:3 al 5 y en 2 de Timoteo 3:14 al 15. Y dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Qué es esto? Es Pablo escribiéndole su carta a Timoteo y le dice, le doy gracias a Dios cuando me acuerdo de ti, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué interesante, ¿de qué lágrimas se acordaba? Tal vez de cuando se despidieron y se quedó triste Timoteo de despedirse de su mentor Pablo, porque Timoteo era un jovencito cuando comenzó a ser el discípulo de Pablo y resulta que Timoteo no tenía a su papá. No sabemos por qué razón no había papá por ahí. Entonces tal vez lo veía como un padre, además de que sí era su padre espiritual. Y como pues lloró tal vez en esa despedida y le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí es donde se menciona el legado de estas dos mujeres. Y luego en esa misma carta más adelante le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ya vimos de quién ha aprendido, ¿verdad? De ellas dos y además de Pablo.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que desde la niñez, pues ¿quién se lo enseñó desde la niñez? La abuela y la mamá. Y dicen las sagradas escrituras, tomemos en cuenta, en ese momento sagradas escrituras, ¿qué es? El Antiguo Testamento. Es lo que ellas tenían, lo que le enseñaron. No tenían todavía el Nuevo Testamento. Nosotras tenemos ahora las Sagradas Escrituras como toda la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos más riqueza, pero ellas tenían esto y esto fue lo que compartieron. Fueron unas discípulas, vamos a decir Loida y Eunice, graduadas como discípulas del Señor con honores, porque cumplieron el ciclo de un discípulo, que es: nace, crece y luego que dijimos, se reproduce. Ellas se reprodujeron, transfirieron vida. Crecieron en su fe, primero personalmente, pero luego la transmitieron a la siguiente generación. Ellas aprendieron y enseñaron. Se graduaron con honores. Su enseñanza dio un gran fruto en Timoteo, pues él fue uno de los grandes siervos de Dios de los orígenes de la iglesia cristiana. Pues cómo no vamos a decir se graduaron con honores, porque miren a quién criaron, ¿no? A Timoteo. Hay un libro muy bonito que ahorita está promoviendo Casa Bautista, se me olvidó traerme el nombre, Mujeres Piadosas creo que se llama o algo así, pero cada capítulo es la historia de la mamá de uno de los grandes famosos de nuestra era cristiana, como los grandes misioneros, no me sé los nombres, se me olvidó traerlo, pero el libro habla de sus mamás y cómo ellas los encauzaron. Nadie habla de la mamá regularmente, ¿no? De una persona tan famosa, pero como dice la frase esta, la mano que mueve al mundo es la mano que mece la cuna. Pues ellas fueron esto. Pues vamos a aprender qué enseñanzas tenemos de aquí. La primera, 1. La palabra de Dios es el alimento que nos da crecimiento. 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Pues con el padre ausente, como les decía, no sabemos por qué razón. Su papá era griego, el papá de Timoteo. No sabemos por qué razón, pero con el padre ausente el cuidado de Timoteo quedó bajo la responsabilidad de su madre Loida y su abuela Eunice. Vamos a decir, fueron madres solteras que tuvieron que chambearle para sacar al niño adelante, pero no nada más se dedicaron a darle comida y escuela y zapatos, sino que le dieron la educación espiritual, le guiaron. Ellas le entrenaron muy bien en el conocimiento de la palabra de Dios y tuvieron un manual excelente para su propio desarrollo espiritual, para el desarrollo de ellas personalmente, que fueron las Sagradas Escrituras. Ninguna mujer puede enfrentar la vida y ante una situación como esta, les estoy hablando de mujeres solas para criar a un hijo y diferentes desafíos que nos tocan a nosotras, ninguna mujer puede si no se ha alimentado espiritualmente ella. Solamente cuando nos hemos fortalecido en la palabra de Dios es como podemos enfrentar esos retos que nos pone a cada una la vida. Antes que transmitir la palabra a Timoteo, ellas se alimentaron de la palabra. Conocían bien el gran beneficio que trae a la vida conocer y vivir la verdad. Su corazón estaba apegado completamente a la hermosa palabra de Dios y amaban la ley de Dios. Como dice el precioso Salmo 119, 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi delicia. Si no fuera así, mis amadas, no podríamos vivir cada una de nosotras. O si estamos en un momento en el que no estamos pudiendo con la situación, piense, a ver, ¿qué tanto me estoy alimentando? ¿Qué tanto me estoy fortaleciendo de la palabra de Dios? ¿Qué tanto declaro yo esto? Todo el día es ella mi meditación. Cuando viene la duda, cuando viene el temor, cuando viene la tentación, cuando viene el enojo, el pensamiento de amargura, yo lo debo de combatir con la palabra, que es mi delicia todo el día. Así como se requiere el alimento a diario y varias veces al día. ¿Cuántas veces come usted al día, hermanita? 3. Y le hace así, 3. Bueno, desayuno, lunch, almuerzo,
chuchuluco, la colación, la comida, ya llega la hora de la comida con una hambre que tenemos, y luego de la comida sigue la merienda, el otro chuchuluco, la otra colación, y luego la cenita. Luego nos levantamos a medianoche, así como los ratones, a buscar. ¿Cuántas veces necesitamos alimento? Y si no comemos, pues nos estamos desfalleciendo, ¿verdad? Pues de la misma manera el alimento espiritual es indispensable todo el día para que crezcamos. Nunca dejamos de conocer y aprender más acerca de Dios y sus planes. Y nunca dejamos de necesitar la palabra. Siempre hay algo nuevo que Dios desea agregar en nuestra formación como discípulas suyas. Qué bonito lo que compartió Sarita, las que no estaban al inicio de la clase. Sarita está dirigiendo esta mañana y comenzó leyéndonos el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y decía Sarita, cuando yo entendí eso del Altísimo, me impresioné. ¿Qué quiere decir el Altísimo? Pues que es más altísimo que cualquier otra cosa, que cualquier otra situación que a mí me pudiera venir a amenazar mi vida. Hay uno que es más altísimo que eso, ¿no? Así lo entendió. Qué bonito que el Señor siempre tiene algo nuevo que revelarnos. Dice segunda a Timoteo, justamente en esa carta Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y tiene un fin, dice, a fin de que la mujer, vamos a decir, de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Bueno, pues esto Loida y Eunice lo sabían bien. Así que ellas se habían fortalecido espiritualmente. Como en los aviones, hay una instrucción allí que dice que cuando va a cambia la presión de la cabina, van a caer las máscaras de oxígeno, y la instrucción muy importante es: primero póngase usted la máscara de oxígeno para luego atender a las personas que vienen con usted. Porque la mamá, ¿qué es lo que tendería a hacer, no? Ponerle la máscara de oxígeno al hijo, ¿verdad? Pero primero tú tienes que estar fuerte para poder atender. Igualito pasa con la palabra de Dios. No puedo yo transmitir si no he tenido yo primero ese trabajo espiritual, la palabra de Dios en mí. Si queremos crecer espiritualmente, debemos ser muy estudiosas de la palabra de Dios, alimentarnos bien. Estamos hablando de crece más. Bueno, pues ¿con qué nos alimentamos? Con la palabra. Y alimentarnos bien de la palabra de Dios no es nomás ir y escuchar, ¿verdad? ¿Se acuerdan todo lo que nos dice el venid y ved? Es oír, leer, luego estudiarle, meditar, memorizar y aplicar. Esa parte para mí medular es esta de estudiar y meditar. Estudiar y meditar, que nos convierte ya no en lectoras superficiales, sino que nos adentramos, buscamos en comentarios qué quiso decir, por qué dijo esto, a quién se lo dijo, en qué momento histórico. Entender más, no nada más el versículo, sino todo el libro o la carta en la que está metido ese versículo. Ponernos a estudiar más concienzudamente y, por supuesto, aplicar esto a nuestra vida. Debemos tener nuestras antenitas bien atentas para aprender en toda circunstancia, en el culto y fuera del culto. Escudriñar y reflexionar en el poderoso mensaje que Dios nos quiere dar constantemente para nutrirnos, fortalecernos y hacernos crecer. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Escudriñad. ¿A qué le suena eso? Pues a meterse bien, ¿verdad? A buscarle más y más y más y más. No que en la mañana saco mi tarjetita ahí de mi pan diario y lo leo y pum, ya, listo, me voy. Estoy alimentada espiritualmente. No sé si sabe cuál es el pan diario, ¿verdad? Son unos que tienen un versículo ahí para el día y ya estuvo, ¿no? A ver, haz eso con la comida. Agarra y saca una galleta ahí de la cajita de galletas y te la comes y te vas todo el día a darle con esa galleta. Pues no, ¿verdad? Para nada. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Se trata de conocer más al Señor. Es a través del conocimiento de su palabra. Una recién nacida en Cristo irá tomando el alimento espiritual, así como una bebita, ¿verdad? La lechita, la enseñanza bíblica, e irá absorbiéndola, obedeciendo y profundizando en ella más y aplicándola más y más a su vida, de modo que irá creciendo,
dejando atrás las actitudes, pensamientos y acciones de una niña espiritual. ¿Se acuerdan? Vimos la semana pasada a las niñitas caprichosas, o fue la antepasada, ¿verdad? Que vimos a las niñitas. Bueno, pues poco a poco irá creciendo hasta llegar ella misma a ser maestra de otros creyentes. Ni cuenta te das cuando ya estás compartiendo vida, porque también dice la Escritura, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si no hay semejante crecimiento, entonces hay un problema. Si no hay ¿qué crecimiento del que estamos hablando? Un crecimiento que llega a convertirnos en maestras de otros. Si no hay ese crecimiento, algo está mal. Y así lo dice también en el libro de Hebreos. El autor de Hebreos nos dice de estos problemas de desnutrición que luego tenemos, problemas de crecimiento. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Me da risa como dice él, difícil de explicar, así como diciendo, ay, ¿cómo te explico, verdad? ¿Cuándo le dices a alguien cómo te explico? Pues cuando no capta, ¿verdad? Cuando ves que no te agarra la onda, ay, ¿cómo te explico? Bueno, así está diciendo aquí, ¿cómo les explico? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y ahorita vamos a subrayar esto de tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechita y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la lechita es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ándele, qué feo les dijeron, ¿verdad? A ellos, a esa gente inmadura. Debiendo ser ya maestros, todavía estáis tomando lechita. O sea, no está fluyendo de su interior ríos de agua viva, sino que están dando muestras de inmadurez en todo lo que hacen. Dice que no saben ni siquiera discernir entre el bien y el mal, confundidos acerca de la voluntad de Dios, en pruebas derrotados, en tentaciones derrotados, llenos de carnalidad. Bueno, ¿qué es ser tardo para oír? Es lo que les dice Pablo, ¿verdad? Son tardos para oír. Ahora se le llama alumnos de lento aprendizaje, ¿no? ¿Y qué son? Alumnos de lento aprendizaje, ¿qué es? Es que lo manden a la escuela especial, ¿verdad? Es cabeza dura, es el que a la maestra, ay. Yo, sí saben que algún tiempo de mi vida fui maestra de inglés y di en primarias, en preparatorias, en un instituto de secretarias, les estaba yo dando el inglés, diferentes lugares, pero con los niñitos. Y yo me di cuenta, tan obvio que es, ¿no? Cómo hay personas que tienen esta capacidad o personas que no la tienen. No es que son tontos, ¿verdad? Pero es que tienen otro tipo de inteligencia. Y para los idiomas hay gente que de plano no les entra, ¿verdad? Tenía yo un alumnito, Felipe. Ay, Felipe era tan lindo, tan cariñoso conmigo, pero no le entraba nada del inglés al Felipito. Y entonces, ay, te felicito, no sé quién. Y a ti, Felipe, te dificulto porque nomás no había manera, ¿verdad?, de que aprendiera. Eso es ser tardo para oír. Ser alumno de lento aprendizaje. Ser torpe en digerir y asimilar el alimento espiritual. Se aplica a una persona que tiene el corazón y mente duros e insensibles, al que su necedad ahoga la palabra de Dios, también como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Que llega la semilla, pero hay corazones que la reciben y dan fruto, pero hay corazones en los que pum, pum, rebota, ¿no? Cabeza dura. Es como tener intolerancia a algún alimento. Fíjense, es lo que le pasa a mi esposo con el gluten. No sé si les hemos explicado qué es lo que pasa. Hay una enzima que todos tenemos, porque es a través de enzimas como digerimos los alimentos. Entonces hay una enzima especial que digiere el gluten, la proteína del trigo. Pero mi esposo no tiene esta enzima. Entonces,
entra el gluten a su organismo y no tiene el organismo cómo digerirlo, más bien se convierte en un agente agresor dentro de su organismo, el gluten. Bueno, pues parece que algunos no tienen como esa enzima para digerir las cosas espirituales. Es como tener una intolerancia a algún alimento. Y cuando lo ingerimos o lo ingieren, provoca reacciones negativas como indigestión o alergia espiritual. ¿Sí conocen esas personas que les dan el mensaje de la palabra de Dios y ¡pum!, lo rechazan de inmediato? O son incapaces de asimilarlo, de digerirlo en su propia vida, de aplicarlo. Eso es ser tardo para oír. Indigestarse con la palabra de Dios y en lugar de asimilarla a nuestra vida. Pero hay otro caso. En Santiago nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo contrario de ser alumno de lento aprendizaje, de ser tardo para oír, sino que la oye y no es oidor olvidadizo, dice Santiago, sino hacedor de la palabra, la digiere y la aplica a su vida. Mis amadas, que la palabra de Dios sea la verdad que anhele nuestro espíritu. Así como un bebito desea su lechita, que nuestro espíritu anhele el mejor alimento espiritual que podríamos tener para estar saciadas, que es la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quiénes conocen la emulsión de Scott? Y todas le hacen así, guácatelas, ¿verdad? Tiene su eslogan: lo tomas de chico, lo agradeces de grande, ¿no? Porque te hace crecer. Pero mi mamá me contaba que a ella le fascinaba la emulsión de Scott. De hecho, se la robaba a escondidas, la sacaba de los estantes ahí de la abuelita y para tomársela, que porque le encantaba. Bueno, pues hay de gustos a gustos, ¿no? Pues, ¿qué le parece? Que la palabra de Dios sea nuestra delicia. Porque a cuánta gente no le decimos de la palabra de Dios y hacen la cara que hicieron ustedes ahorita con la emulsión de Scott. ¡Ay, guácala!, ¿no? Pero que seamos como mi mamá, ¿no? Me encanta. Me encanta, la tomo de chico y la agradezco de grande. Que sea nuestra delicia. Mire lo que dice Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Loida y Eunice supieron fortalecerse en la palabra de Dios. Era su delicia. Y por eso ellas vivieron esta vida fortalecidas en el Señor y además pudieron transmitirla al siervo Timoteo. Número 2, la palabra de Dios es la estructura que le da forma a nuestra fe. La estructura. No sé, ¿se imagina, mi hermana, usted cómo sería su cuerpo suyo de usted, sin esqueleto? Ahí nomás, ¿verdad? Una plasta de... un trapo. Una plasta, pero el esqueleto nos da la forma, nos da la estructura. De hecho, nuestras facciones están formadas por la forma del hueso que está debajo, ¿no? Hasta la forma de nuestros ojos, todo tiene que ver con el hueso que está abajo. Le da forma a nuestra fe. La estructura que le da forma a nuestra fe es la palabra de Dios. Como cristiana, espiritualmente, ¿qué forma tengo yo? Pues la que yo he permitido que la palabra de Dios le dé. Es básico. Segunda Timoteo 1:5, aquí cuando estamos hablando de Loida, Eunice, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Palabra clave aquí, la fe no fingida. La fe no fingida. Qué interesante esto. Pensar en que, hay otra clase de fe. Fe fingida, fe pirata, fe clon, fe marca patito. ¿Sí hay? Y esa, ¿qué forma le da a nuestra vida, verdad? Porque la clase de fe que tenemos le da forma no nada más a nuestro físico, le da forma a
todo lo que somos como seres humanos. ¿Qué clase de fe tenemos? Pablo habla de una cualidad de la fe de estas mujeres. Dice que era una fe no fingida, o sea, una fe real. O sea, que hay otra clase de fe que no es real, que se vive superficialmente o que se vive erróneamente. Órale, cuidado, porque tanto nos habla de esto el pastor acá en Oré, ¿verdad? De una fe que se puede vivir erróneamente. Estamos hablando como de dos cosas. Una fe superficial, ¿qué es esta? Pues una fe que no hemos permitido que venga y nos transforme, es una máscara nada más, ¿no? Pero hay otra fe, una fe que a lo mejor se vive hasta el fondo, pero es una fe equivocada. Una fe que titubea, que no conoce ni ama a Dios realmente, que no entiende sus planes, que no da fruto, que cree equivocadamente, una fe supersticiosa e ignorante. Eso podría ser, ¿verdad?, una fe fingida. Una fe fingida es una fe marcapatito, les decía, una fe pirata, una fe falsa, una fe que no se vive y solo es de dientes para afuera. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que estando así de cerquitita, pero no vive uno la fe como el Señor quiere que la vivamos. Tan hermoso que es el plan de Dios, que sus hijos seamos fuertes espiritualmente, teniendo una fe auténtica. Pero cuando vivimos fe fingida, pues nomás no hay fuerza espiritual, no hay vigor espiritual, hay fracaso en nuestra vida. La palabra de Dios es la verdad que debemos creer y practicar para que nuestra fe sea auténtica. Repito, ¿cómo vamos a tener una fe auténtica? Pues practicando, creyendo y practicando ¿qué? La palabra de Dios. De ahí es de donde va a venir la fe correcta. Pongo ejemplos. Ante la prueba de la fe, es como pasar como por un detector de metales, pasar nuestra fe. Ante la prueba de la fe auténtica, ante la prueba, la fe auténtica responde creyendo las promesas de la palabra de Dios. Vamos a decir, una fe marca patito. Durante la tormenta, durante los dolores, los sufrimientos de la vida, ¿para qué nos sirve una fe marca patito, verdad? Para nada. Ahí andamos de amarguras, doña Angustias, arrastrando la cobija y nomás dejando en vergüenza el evangelio, ¿verdad? Pero la fe auténtica cree las promesas ¿de qué? De la palabra de Dios, porque está cimentada en la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios. Ante la tentación, la fe auténtica responde obedeciendo ¿qué? La palabra de Dios. Obedece porque conoce los mandamientos de la palabra de Dios. Ante las bendiciones, porque incluso las cosas lindas también son detectores de una fe marca patito o de una fe auténtica. Ante las bendiciones, la fe auténtica ¿qué hace? Le da gloria a Dios, como ha aprendido en la palabra de Dios. Sabe que esto es por la gracia de Dios. No dice, no, pues porque soy bien machín, ¿no? O simplemente se olvida de dar gracias a Dios. Pero la fe auténtica da gracias. Ante las ideologías del mundo, la fe auténtica responde con los valores de la palabra de Dios. ¿Cuántas ideologías? ¿No les encanta, hermanas, esto que nos está dando el pastor ahora en Enraizados? Las que no han tenido tiempo de leer o de escuchar los devocionales de Enraizados, dense tiempo, hay más tiempo que vida, poquito a poco váyalo haciendo, porque además están bien largos, pero hermanas, es un tesoro lo que está haciendo el pastor en estos devocionales y toca todos los temas del mundo. Anoche nos habló acerca de la ideología de género, es el nuevo, el de hoy. Y nos habla del feminismo, bueno, nos habla de todos los temas que son ideologías que hay en nuestro mundo. La fe auténtica, ¿cómo responde? Con los valores de la palabra de Dios. No se hace para donde calientan gordas la fe auténtica, la fe fingida sí. ¿Qué es para donde calientan gordas? Pues para no meterme en problemas con la gente, o dejo que todas esas ideas se mezclen aquí en mi cabeza y se hace un sincretismo de fe todo raro. No, las ideologías del mundo son una prueba para detectar la fe auténtica, y la fe auténtica responde con valores de la palabra de Dios. Ante las falsas doctrinas,
La fe auténtica responde con la verdad de la palabra de Dios y también de doctrinas nos ha hablado el pastor ahora en esta campaña de enraizados, ¿no? Los principios que creemos los bautistas. Hay muchas falsas doctrinas, pero la fe auténtica responde con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, la fe auténtica, ¿con qué responde? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Fue lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando estuvo en el desierto tentado, ¿verdad? ¿Con qué le respondió al tentador? Le decía, escrito está, y escrito está, y escrito está, ¿verdad? Bueno, una fe auténtica responde así en todo momento, ante el dolor, ante la tentación, ante la bendición, ante las ideologías, ante las falsas doctrinas, le dice, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, porque yo creo esto y lo practico. Lo cree y lo practica. Necesitamos erradicar la ignorancia y tener un filtro muy estricto contra toda creencia equivocada. Necesitamos estar siempre aprendiendo lo que Dios nos enseña para que nuestra fe no venga a resultar una fe fingida. Mire lo que dice también Pablo en sus cartas a Timoteo. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita, vea cómo le dice aquí, hablando de las ideologías y de falsas doctrinas, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, y hasta le habla de unos que andaban por ahí con fe fingida, les dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Esa era la ideología o la doctrina falsa que traían estos, ¿no? Pero se desviaron de la verdad. Entonces, usa bien la palabra de verdad, le dice Pablo a Timoteo. Así como el esqueleto es al cuerpo, la palabra de Dios nos da nuestra forma espiritual. La palabra de Dios es la verdad que le da forma y estructura a nuestra fe. Somos como un edificio, como una obra, pero en construcción, mis hermanas. El Señor está agregándonos porque estamos en crecimiento, ¿verdad? Entonces somos obra en construcción. Y un edificio se va formando de poquito en poquito. Y para ser fuerte necesita buenos cimientos, buen material, buenas columnas. Asimismo, una persona para ser fuerte espiritualmente se va formando de poquito en poquito y necesita buenos cimientos y buen material. La estructura de nuestra fe debe estar bien cimentada en la palabra de Dios. Se trata de ir agregando y agregando ladrillos en esta obra en construcción, conociendo la palabra de tal forma que nos vaya transformando y pase a ser nuestra manera de vivir. Y entonces le va dando como esa forma a ese edificio que somos nosotros. Para crecer es importante que estemos cimentadas en la palabra, en la verdad de la palabra de Dios. Mire, necesitamos, por ejemplo, que la verdad nos haga libres, porque así dice, ¿verdad? La palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa estructura que vamos formando, esa forma que vamos teniendo es una forma libre. Somos personas libres a través de la palabra de Dios. Que la verdad sea nuestra espada con la que combatimos. También dice Efesios 6:17, tomad la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. En esa forma que tenemos hay una espada con la que combatimos. Que la verdad sea la espada que nos transforme, porque también, además que dice que es una espada que traemos en la mano, dice que es una espada que penetra nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permitamos que la palabra le dé forma a nuestra vida, que sea la espada que viene y nos penetra, la espada que usamos que nos hace libres, la que usamos en toda circunstancia, porque como dijo este segundo punto, la palabra es la estructura que le da forma a nuestra fe. Y por último, tercero, la palabra de Dios es la luz que compartimos en nuestro crecimiento. Es nuestro alimento, es nuestra estructura y es la luz que compartimos. Le dijo Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sabemos de quién ha aprendido, ¿verdad? Él aprendió de Loida y Eunice.
que no se conformaron con saberlo, sino que lo transmitieron. La verdad ilumina nuestro camino y nos convierte en lumbreras para el camino de otras personas. Es como automático esto. Ni siquiera nos lo tenemos que proponer. Cuando ya ha llegado a formar tan parte de tu vida la palabra, tú te conviertes en una lámpara que ilumina a otras personas. El plan de Dios es que nos reproduzcamos espiritualmente. Loida y Eunice se integraron eficazmente al plan de Dios, discipulando a este chamaco que tenían ahí cerca, ¿no? A Timoteo. Y luego a su vez Timoteo como pastor discipuló a muchos otros. Y ahí va la cadenita, porque es el plan de Dios así, que todos nos vayamos reproduciendo espiritualmente. Así dice Efesios 4:11 al 15, miren, está larguito, pero vemos aquí cómo es el plan de Dios esto de la reproducción espiritual. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Está largo, pero lo tenía que poner, ¿verdad? Porque cómo nos habla del crecimiento que viene a través de conocer la verdad y que viene a través de una transmisión de uno a otro, y ahí va la cadenita. El discipulado es transferencia de vida. No es solo dar información a las personas, porque ya usted me va a decir, ok, la hermana dijo que tenemos que enseñar la palabra, ¿no? Y ahí andamos dando información a las personas. Vea cómo se trata de transferir vida. O sea, si yo no la vivo en mí, si no es carne en mí la palabra, por más que yo les diga, pues no voy a estar transmitiendo. La fe auténtica, no fingida, la que se vive, es precisamente eso que se transmite cuando discipulamos a otros. Por eso luego nos dicen, ay no, que muy cristianita, y ya les andas predicando. Entonces más bien, dice mi esposo que lo que hacemos es que vacunamos a las personas contra el evangelio, porque les dijimos pero no lo vivimos. Y entonces ya cuando otro cristiano verdadero va y les comparte, dice, no, sí, a mí ya me dijeron. O sea, ya está vacunado, pero no le hizo mella porque no había ese testimonio detrás. Lo que compartimos es la palabra de Dios hecha carne en nosotras mismas. En un crecimiento sano y normal llega la etapa de la reproducción. Así compartimos vida a otros que luego seguirán creciendo y ellos a su vez compartirán vida también a otros. Como le dijo Pablo a Timoteo en esa misma carta, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se fija así como habla aquí de toda la cadenita? Y también le decía Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, mis hermanitas, para crecer, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para crecer? ¿Necesitamos su espíritu en nosotros? Lo tenemos. Nos ha dado su palabra, nos ha dado pastores y maestros, nos ha dado una iglesia. En esta iglesia nosotros podemos ser enseñadas, pero también en esta iglesia nosotros podemos enseñar y compartir. Nos ha dado la oportunidad de hacer discípulos también nosotras a otros, para que podamos entonces completar este ciclo del crecimiento. El cristiano nace, crece, se reproduce y vive para siempre. Podemos nosotras completar esto porque el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos para crecer, aprendiendo y enseñando a otros. Crezcamos y reproduzcámonos espiritualmente. Que podamos nosotras ser la Loida y la Eunice de nuestra familia, de los que están cerca de nosotros, pero de muchos otros que estén cerca de nosotros. Que luego ellos a su vez vayan y reproduzcan bendición. Qué bonito que podamos ser la mamá o la abuelita que comparte bendición a algún nieto. Yo les voy a leer lo que escribí aquí en la dedicatoria, ya necesito mis lentes, en la dedicatoria de mi libro
¿Quiénes ya tienen este librito, hermanitas? Algunas lo tienen, entonces algunas ya lo han leído, algunas no lo han leído. Saben que yo terminé de escribir el libro en diciembre y lo mandé a la editorial. Y entonces no tenía una dedicatoria a mi libro, pero tuve oportunidad de ponerle una dedicatoria, porque el 11 de marzo mi mamacita partió a la presencia del Señor. Y entonces me dijeron las hermanas en la editorial que todavía no se había mandado a la imprenta el libro, que podía agregar algo de mi mami si yo quería. Y puse la dedicatoria. A la memoria de mi madre, Irene Falcón y Magaña. Ay, espérenme, no voy a poder. Ahí voy. Terminé de escribir este libro, lo envié a la editorial y en eso ella fue trasladada más allá del espejo de esta vida material. Partió a la presencia de Dios para mirarse eternamente en ese glorioso espejo. Tuve entonces el tiempo justo para alcanzar a reescribir la dedicatoria de este libro. Lo declaro ahora un homenaje a mi mujer virtuosa favorita, con infinita gratitud por todo lo que ella me dio. Mi guerrera valiente que luchó incansablemente para sostener mi vida ella sola. Las manos de Dios aquí en la tierra para mí, la que me mostró la senda de la fe en Jesucristo, la que me enseñó con su ejemplo a ser esforzada y a nunca dejar de superarme, la que con su ejemplo me inspira a no rendirme, pues ante las muchas adversidades que le tocó vivir se abrió paso para seguir adelante por la gracia de Dios. Siempre entusiasta, alegre y paseadora, siempre conversadora, siempre bonita, siempre trabajadora, siempre generosa. Siempre estudiosa de la Biblia, siempre temerosa de Dios. Aún después de partir, el toque virtuoso de mi madre se deja sentir. El eco de sus palabras sigue resonando. La suave caricia de sus manos se sigue sintiendo. Sus consejos se agigantan. Sus virtudes, a prueba de espejos, todas ellas, se incorporan en un bello collage que le da forma al rostro de la mujer más linda de mi vida y queda grabada en mi corazón para siempre. Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, más que diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas, sus palabras, sus sonrisas, sus consejos, los platillos que preparó, los vestidos que me hizo, los paseos que dimos, los chistes de los que nos reímos, las veces que oramos y lloramos juntas. Cuántas piedras preciosas me ha dejado como herencia mi reina hermosa, mi mamacita preciosa. Hermanitas, se los quise leer. Un aplauso para ella, aunque ella ni nos oye ni lo necesita porque ahora está gozando con el Señor, ¿verdad? Pero se los quise leer, mis amadas, porque es justamente lo que hace una vida que está alimentada y nutrida de la palabra de Dios. Nos hemos nutrido, nos hemos fortalecido en esa palabra y entonces la transmitimos de tal manera que marcamos la vida de otras personas que están cerca de nosotros, particularmente de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ojalá que así lo logremos y se logre ese milagro en cada uno de ellos. A veces no responden, a veces sí, pero nosotras sembramos, transferimos vida. Pero ¿en cuánta gente más no? Que vamos por la vida ahí sembrando y sembrando. Pero todo esto depende de cuánto nosotras hemos crecido espiritualmente. ¿Se acuerda? El tema de nuestro diplomado es Mujer crece más. Y en este punto estamos hablando de reproducirnos espiritualmente. Pero nadie puede dar lo que no tiene, necesitamos crecer. Y vamos entonces a hacer nuestras preguntas de reflexión. Tenemos varias, ahora les puse mucha tarea. La primera, escribe el nombre de alguna persona que haya sido influencia en tu crecimiento espiritual. Vamos a escribirlo ahorita todas solitas, vamos a trabajar esto. Luego, ¿cómo te alimentas espiritualmente? No solo me pongan bien o mal, sino pues ¿qué haces, verdad? Para alimentarte espiritualmente. ¿Qué te ha dicho Dios en su palabra esta última semana? Así como para checar a ver si sí comiste esta semana, ¿no? ¿Qué nueva verdad de Dios has aprendido que puedes compartir con otros? Y la última, escribe el nombre de 3 personas por lo menos que Dios está poniendo cerca de ti para que les compartas vida. Y allí termina, ¿verdad? Entonces, hermanitas, les doy un tiempito para que solitas escriban estas respuestas, para que luego
hagamos grupitos y las compartamos con nuestras compañeras. Hermanitas preciosas, siempre me da tanta pena interrumpirlas porque las veo tan entradazas. No sé si terminaron o no terminaron, pero qué bonito poder concluir así, ¿verdad? Platicando. ¿No me escucho? No me escucho, así ya. ¿Mejor? Mejor, ya me escucho. Preciosas, sé que no han terminado, pero si yo las dejo, nos dan las 10 de la noche. Yo las conozco. Pero qué bonita esta parte de poder compartir con otras y además aterrizar lo que hemos estudiado, porque en mi vida práctica también tengo que ver, a ver, yo cómo me estoy alimentando, debo buscar ese alimento espiritual, ver que sí, esta semana Dios me dijo cosas nuevas, ¿verdad? Es bonito recordar, Dios me dijo esto. Acuérdese, desarrollemos nuestra inteligencia, pero en este caso la inteligencia espiritual, desarrollémosla, memoricemos la palabra, escudriñemos la palabra, crezcamos en conocimiento. Nos va a dejar como plus que vamos a mantener nuestro cerebro vivo para que no se nos haga viejito, pero lo más maravilloso que nos va a dejar es ese alimento espiritual, que más que inteligencia es sabiduría, que es una relación con Dios de poder que me fortalece y que me ayuda a hacer bendición a otras personas. Hasta escribimos ahí unos nombres, ¿verdad? Personas que tienes cerca de ti. ¿No te las puso el Señor por casualidad? Tal vez la muchacha que te ayuda, ¿no te la puso el Señor para que reniegues de que no hace bien las cosas? ¿O no te la puso el Señor para que te haga la limpieza nada más? Te la puso para que le compartas vida. Porque todas las personas que nos rodean, el Señor nos las puso cerca para que les compartamos vida, seamos conscientes de eso. Entonces la E de crece, enseñanza, lo que aprendo y lo que yo enseño y comparto a otros. Pues oremos para concluir con nuestro tema. Cuántas gracias te damos, Señor nuestro, porque has tenido a bien esta mañana recordarnos estas verdades tan importantes en nuestra vida para nuestro crecimiento. Señor, suplicamos que tú nos ayudes a ser estudiosas, apegadas a tu palabra de Dios, preciosa que nos has dado, la Biblia, Señor, pero sobre todo que no solamente la estudiemos, sino que sepamos asimilarla en nuestro corazón como parte de nosotros, que sepamos vivirla y que podamos también compartirla. Ayúdanos a ser conscientes de la necesidad que tienen de tu palabra las personas que están cerca de nosotros y que podamos compartirles con esa espada preciosa que nos has dado vida y bendición. Así, Señor, agradecemos este estudio y pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica. Por Cristo Jesús te lo pedimos.